Hola, muy buenas. Esto es un ejemplo básico de que abarca más o menos las cosas que tienen que ver con estructuras, con ficheros y con plots. Es un programa, un proyecto muy sencillo que mezcla los tres conceptos, que más o menos esto bastante más ampliado es lo que tenéis que implementar dentro de la práctica. Pero aquí se ve más o menos todo un uso de un contenido de un fichero que se ha de leer sobre una estructura y que se ha de visualizar sobre un gráfico. Entonces, el ejemplo consiste en lo siguiente: tendríamos una estructura que es un punto, una clase, que un punto estará definido por una X, una Y y un color. Luego tenemos un dibujo, y un dibujo básicamente será una estructura que lo que tiene es un vector de puntos, un vector donde cada elemento es un punto tal como está definido aquí. Luego tenemos un fichero, .txt, que es una lista de puntos. En este fichero se especifica la X, la Y y el color de una lista de puntos que se han de leer y que se han de meter dentro de la estructura. Entonces, dentro del dibujo meteremos básicamente pues tres funciones: una que se llamará addPoint, que recibe un dibujo y un punto y inserta este punto dentro del dibujo. Esto que pone aquí de pass es una palabra reservada de Python, que es cuando no queremos hacer nada en algún sitio, para que no dé error por los tabuladores. Pues pass significa pues que no haga nada, una instrucción que no hace absolutamente nada. Una función que se llamará createFromFile, que recibe el nombre del fichero y crea un dibujo y lo retorna. Y una función que se llama plot, que recibe un dibujo y hace un plot con el dibujo. Entonces, el programa de test básicamente lo que hará será pues importar el dibujo y llamará a la función createFromFile del dibujo, pasándole el nombre de un fichero, que es el que tenemos aquí, creará el dibujo, y luego este dibujo llamaremos a la función plot de dibujo para que lo printe por pantalla. So, lo que queremos sacar es este conjunto de puntos visualizado dentro de un plot. Es aquí en el dibujo. Aquí he hecho el import de Matplotlib. También haría falta hacer el import del punto, para tener acceso a la definición del punto, porque aquí dentro lo que habrán serán puntos. Entonces, vamos a ver haciendo el ejemplo poco a poco, a ver cómo tenemos que hacerlo, y vamos viendo los problemas que se pueden presentar. Entonces, en principio haremos las funciones sin control de errores y luego ya meteremos todos los controles de errores. Entonces, la función addPoint lo que debería hacer sería añadir el punto a la lista de puntos del dibujo. Sencillamente, pues directamente de puntos.append, y le añadimos el punto, y esta función pues hacemos return true. En principio pues no controlamos errores y siempre retornará true, donde hemos hecho la función addPoint. La función createFromFile es la que debe abrir el fichero y debe ir leyendo uno por uno todos los elementos que tenga el fichero, con lo cual, ya digo, sin controlar ningún error por ahora, abrimos el fichero, pues f igual f mayúsculas open del file name, que es lo que le damos, y lo abrimos para lectura. Con esto estamos abriendo el fichero que se nos mande por parámetro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir leyendo línea por línea el contenido del fichero, creando un punto y añadiéndolo directamente a la estructura de los puntos del dibujo. Bueno, pues utilizamos una línea igual a f.readline, y mientras que esa línea sea diferente de un string vacío, pues vamos leyendo otra línea. Esta sería la estructura típica de un programa, y aquí lo que haríamos sería f.close para cerrar el fichero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir leyendo cada vez que leemos la línea, tenemos que decodificarla y construir un punto. Entonces, pues tenemos aquí pues partes igual a línea.script, para quitar el return del final, porque recordaros que las líneas siempre llevan un return al final, y .split para splitarlo. Como estamos splitando por espacios, no hace falta implementar nada y tenemos aquí los espacios. Entonces, ¿qué tenemos que verificar? Pues si estas partes realmente son tres partes o tenemos alguna línea que esté mal. Vale, pues si len de partes es igual a 3, entonces haremos alguna cosa, y si no, no. ¿Qué tenemos que hacer? Pues crear un punto nuevo. Entonces, tenemos que calcular, tenemos que convertir
los datos que tenemos en partes, que es un vector de strings, a los datos que necesitamos para hacer el punto. Pues, por ejemplo, x igual a, pues supongamos que esto es un float, ¿no? Float de partes de 0, que sería la coordenada x, y igual a float de partes de 1, que sería la coordenada 1, y el color, que sería igual a partes de 2, que es el color. Entonces creamos un punto, pues p igual a punto, y le pasamos la x, la y y el color que hemos leído del fichero. Con esto tenemos ya el punto. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que añadir este punto a una lista de un dibujo. Fijaros que será necesario declarar aquí en algún sitio, pues d igual a dibujo, para construir un dibujo nuevo. Entonces, cada vez que construimos un punto, hacemos add point de al dibujo D, le añadimos el punto P que acabamos de crear. Y así pues vamos construyéndolo, y al final lo que haremos será el return, el dibujo, que es lo que hemos construido, porque esta función lo que hace es, a partir de este fichero, crear un dibujo, y lo está creando, lo construye, añadiendo todos los elementos, y luego retorna el valor que tiene. Entonces, ¿qué tendremos que hacer aquí para hacer el plot? Pues para hacer el plot deberemos recorrer todos los elementos del dibujo y hacer un plot. Directamente vamos a hacer pues, for p in d puntos, cada punto que tengamos, pues aquí tenemos el plot, que lo hemos definido como plt, el pyplot. Bueno, pues plt.plot, que es para escribir un punto, un vector, lo que queramos, y aquí tenemos que sacar, se le indica la coordenada x, la coordenada y, el formato, el color y el tamaño. Pues la x sería p.x, sería la coordenada x, p.y sería la coordenada y, por ejemplo, pues un círculo, que es para que haga un punto, y luego pues le ponemos el color igual a p.color, que es el color que tiene tal, y el marker size lo ponemos, por ejemplo, igual a 3 para hacer un punto de tamaño 3. Y con esto pues imprimiríamos todos los puntos. Entonces, una vez hemos hecho todos los plots, plt.show lo que haría sería presentar el gráfico por pantalla. Y estas serían las funciones que deberíamos hacer para implementar todo lo que tenemos que programar. Entonces, el test dibujo, lo que está haciendo es declarar un dibujo, llama al create from file, llama al plot y debería imprimirlo. Vamos a ver si esto funciona. Vamos aquí al run y dice que el object vale, sí, aquí está el problema. Esto es porque siempre pienso en orientación al objeto y esto no es orientación al objeto. Aquí tenemos que poner punto, o sea, punto. O sea, es el módulo punto que tenemos, el módulo punto, y dentro del módulo punto hay una clase que se llama punto, luego es punto, y le enviamos los datos para crear el dibujo. Vamos al test, lo ejecutamos, y aquí tenemos los puntos. Vemos que, podemos comprobar que esto ha creado los puntos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el puntos txt, y vemos la figura, y a ver si realmente están todos. Dice que en la 10.20, tenemos el punto rojo, en la 4.18 tenemos el amarillo, en la 7.22, ¿dónde está el 22? 7.22 tenemos el azul. Básicamente, pues aquí tenemos todos los puntos que hemos creado. Y esto sería el ejemplo mínimo que tenéis que tener en cuenta, pues cómo construir de forma más o menos ordenada, sin orientación al objeto, pero utilizando las clases, que es lo que hemos visto, y los elementos para construir un programa con cara y ojos que tenga un dibujo, que es una lista de puntos, la clase punto, que define lo que es un punto, y a partir de un fichero leer la información y presentarlo, y un programa que testea que todo esto funcione. Y esto sería pues básicamente el código mínimo que debería tener un programa de este tipo. Muy sencillo, solamente está mezclando los tres conceptos que hemos visto durante el curso en cuanto a estructuras, en cuanto a ficheros y en cuanto a plots para hacer alguna cosa. Entonces vamos a ver ahora algunos problemas, que podemos tener al hacer el programa. Imaginar que aquí en puntos se me ocurre a mí ahora coger, por ejemplo, y meter aquí en la 10.20 uno que sea, por ejemplo, pues yo que sé, pues magenta. Fijaros que estoy añadiendo un punto en la misma posición que el otro, y lo que quiero es que el programa
que no me añada dos puntos nunca, que no permita meter dos puntos dentro de que coincida con el otro. Entonces aquí en el dibujo, pues en la función addPoint lo que deberíamos hacer es verificar que el punto no pertenece al vector de puntos. Si ejecutamos el test, vemos que estará machacando, nos está machacando el punto 10-20, lo pone en magenta en lugar del primer color que tenía, porque está machacándolo encima. O sea, queremos que este punto que no lo pinte. Entonces, lo que podríamos intentar hacer sería, pues, if p in d puntos, entonces return false. Y si no, añadir el punto. Y esto parece que debería funcionar, porque dices, bueno, si el punto ya está dentro de los puntos, le voy a retornar. Fijaros que esto no es correcto, porque lo que estamos haciendo es comparar el objeto entero en lugar de lo que queremos, que es la X y la Y. O sea, esto es un error muy común que tenéis sobre todo en la parte de los nodos, cuando añadís nodos a los elementos de la gráfica. Entonces, para verificar que no existe, lo que tenemos que hacer sería un for, por ejemplo, pues k in d puntos. Entonces, if k.x es igual a p.x and k.y igual a p.y, o sea, si las dos coordenadas coinciden, entonces return false. Y si no, pues continuar y añadir el punto. Esto es una de las cosas más comunes, los errores más comunes que cometéis, el comparar el objeto entero en lugar de comparar el contenido del objeto, que es lo que tenemos que hacer. Pues ahora, pues si lo ejecutamos, pues tenemos que el resultado ya no mete el magenta, sino que está metiendo el rojo, que es lo que hay. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo más o menos básico de lo que tenéis que hacer en cuanto a la práctica y la forma de entender cómo mezclar lo que son estructuras con ficheros y con plots. Pues venga, pues un saludito.